Habíamos hablado acerca de la hora de la redención. Habíamos estado comenzando esta nueva serie, ¿no?, acerca de qué es lo que aconteció en el último día de Jesús. El último día de la vida de Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal, acontecieron muchas cosas. Vamos a tratar nosotros de rescatar las más importantes, pero cada una de ellas, hermanos, tiene una enseñanza profunda. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y medio lo pasamos muy superficialmente, pero cuando nos detenemos, hermanos, y comenzamos a estudiarla en profundidad, nuestros entendimientos comienzan a ser abiertos, porque es la palabra de Dios lo que nos da claridad en nuestro caminar cristiano. Hoy estábamos con un pastor hablando acá a la mañana, que vino otro con los pastores, estábamos hablando hoy a la mañana, y hablábamos de la situación en la que se encuentra la iglesia. Y digo, tenemos una iglesia, primero y principal, muda, ciega, sorda, desnuda y miserable. Lo dice la palabra de Dios en la carta Apocalipsis. ¿Por qué, hermanos? Por la total carencia de los valores espirituales. Hoy tenemos las iglesias que están cargadas de mundanalidad. La gente va a la iglesia a buscar a Dios. Y lo único que encuentra es mundanalidad, mundanalidad y mundanalidad. Pero de Dios no encuentra nada. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes, porque ustedes son la iglesia. Esto es solamente un beneficio. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen? Hablábamos hoy porque dice el pastor tal, el líder tal, el apóstol tal. Yo digo, no. El cristiano que dice ser cristiano mal acostumbrado, que quiere alcanzar el favor de Dios, pero no permite que Dios primero cambie su vida. Por cuanto, hermanos, son rebeldes, son insensatos, son ciegos, sordos, mudos, como dice la palabra de Dios. Pero Dios quiere que en este tiempo nosotros abramos nuestros entendimientos, entendamos, hermanos, el valor soberano, supremo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estuvimos viendo lo que el día, en la reunión anterior, habíamos estado hablando acerca del último día de Jesús, en la última hora, la hora decisiva, la hora de la redención, hermanos, la hora en la que Él tuvo que tomar decisiones, y gracias a Dios que tomó las correctas, si no nosotros no estaríamos en este lugar y no habría salvación para los pecadores perdidos. Ahora, vemos, hermanos, lo que Jesús hizo, lo que Él padeció y lo que le costó llevar a cabo esta obra de redención, y muchas veces nosotros no lo valoramos, hermanos. Es como tener un poco y tener inmune la sangre del Cordero sin misericordia. Aprendamos en este tiempo, vamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente que esté afuera crea en el Evangelio, pero en el Evangelio, no en ese otro falso Evangelio que está cargado de Evangelio, en el cual la gente no cambia, en el cual la gente no transmite absolutamente nada de lo que tiene que hacer. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 24. Vamos a compartir un solo versículo que vamos a ir desarrollando con otros pasajes. San Lucas capítulo 22, versículo 24, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios: hubo también entre ellos una discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. Repito, hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Aquí anuda la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Y acá vemos, hermanos, un pasaje, y como decimos siempre, los evangelios son 4. Los evangelios son sinópticos. ¿Por qué, hermanos? Porque los evangelios se complementan el uno con el otro. Hay de repente algunas apreciaciones de Marcos que se complementan, gloria a Dios, con lo que expresó Mateo, que se complementan más aún, hermanos, con lo que expresó Lucas y también con lo que escribió Juan. Pero, bendito sea Dios, muchas veces nosotros agarramos la palabra y leemos un pasaje, leemos un versículo nada más, y con ese versículo nos empezamos a hacer nuestra doctrina, nuestras ideas, y empezamos a liberar, a volar, como hay muchos predicadores en este tiempo, que agarran un pasaje y lo sacan del contexto y lo llevan para donde quieren. Y al llevar la palabra para donde nosotros queremos, hermano puro, también lo estamos sacando del lugar en el que tiene que estar, que se nos respeta la voluntad de Dios. Escuche bien, hermano, acá tenemos una situación ya en los últimos momentos de la vida de Jesús. Usted puede apreciar aquí, estamos en el capítulo 22, y del capítulo 22 en adelante ya tenemos, hermano, cuando Jesús ya iba al huerto de Getsemaní, después que fue prendido, fue juzgado por los sacerdotes judíos, se presentó ante Pilato,
fue crucificado y fue muerto. Ahora, estos son los últimos momentos, hermanos, en los últimos instantes en la vida de Jesús. Pero nosotros miramos este pasaje en el versículo 24, dice, entre ellos también hubo una discusión. El término griego, hermanos, para esta palabra discusión, del original del cual se escribió la Biblia, quiere decir directamente una pelea. O sea, ¿qué dice Jesús? Hubo entre los discípulos una pelea. O sea, aquellos a los cuales Jesús había apartado, había llamado, a lo que Él quiso, estuvo con ellos, los fue preparando hasta que los vio más o menos calificados para esto de la obra del ministerio. Dice que entre ellos había diferencias. Y dice que entre ellos se estaban peleando. Imagínense, hermanos, cómo Jesús se siente al ver que aquellos hombres a los cuales Él había dedicado los últimos 3 años de su vida terrenal se estaban peleando. Cuando Él ya les había enseñado que debían amarse los unos a los otros, cuando había hecho oraciones como la que estuvimos viendo en la reunión anterior, esa oración sumo sacerdotal, en la que Él oraba, otras oraciones también en las que decían, le pedía al Padre que ellos fueran uno, así como Él que el Padre era uno. ¿Para qué? Para que a través de esa unidad, de ese amor, de ese cambio, la gente pudiera creer al verdadero evangelio. Ellos habían sido preparados por Jesús para, después de su muerte, salir a testificar, se estaban agarrando de los pelos. ¿Cuántas veces le pasa eso? ¿Cuántas veces le pasa eso? Se llevan todos ellos y dicen, no, cuando me empecé a visitar, que sorpresa me pasa. ¿Cuántas veces me pasa? Ahí no me encontraba, ¿no? Ahí no vamos a encontrar muchas sorpresas. Pero vamos a ir al Evangelio según San Juan ahora. Vamos a ver, hermanos, el otro pasaje que se complementa con este versículo. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. San Juan, capítulo 13, versículo 1. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Jesús lava los pies a los discípulos. Muchas iglesias lo practican, ¿no? Muchas iglesias el día de la conmemoración del sacrificio de Cristo, el día de la cena, dice que se sientan y se lavan los pies los unos a los otros. Pero sinceramente no saben cuál es el verdadero significado del lavado de pies. Y muchos pastores dicen, no, porque la Biblia dice que Jesús estableció, en un momento Jesús mandó a que se lavaran los pies los unos a los otros, porque no lo dice. Él dijo que sí, un mandamiento nos dejaba. ¿Y cuál era ese mandamiento? Que cada vez que participáramos del pan y de la copa, su muerte seguiríamos anunciando como testimonio, como para testimonio recordatorio, hasta que Él venga. ¿Cuándo venga? Ahora, cuando viene en la segunda venida de Jesús, en la cual Él va a arrebatar a su iglesia. Ahora, hoy, fíjese, hermano, cómo tuercen, cómo tergiversan la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no se toman el trabajo de estudiar la Biblia. No se toman el trabajo. Hoy estamos con un pastor de la mañana hablando y bastante picante, una mano arriba. Y viste esto y viste aquello y estaba chiquito la palabra. Decía mi esposa, el hombre que conoce, más allá de que tuvimos alguna diferencia en algún tiempo, pero un hombre que conoce mucho la palabra, es un maestro de la palabra, ¿no? Estábamos ahí, había hermanos que no están tan preparados, ¿no? Que también están ministrando en la iglesia. Y el hermano miraba. Y yo digo, por ahí en estos días lo voy a llamar de vuelta, lo voy a invitar a pasar un momento y bueno, vamos a seguir debatiendo porque estamos hablando de eso, porque hoy los pastores no se juntan para cosas vanas. Pero lo que podíamos ver en la reunión del otro día, Darío, no hay oración con un pastor. Yo único estaba para orar y otro pastor dijo, y si nos reunimos para orar, para estudiar la palabra, que es lo que quiero decir en la iglesia. Si yo no estudio la palabra, yo quiero poder transmitir a ustedes. Y yo qué cristianismo le puedo enseñar a ustedes si yo ni siquiera lo conozco por no estudiar la palabra, porque yo tampoco no soy cristiano. ¿Cómo va a vivir usted? Como digo yo. Cuando llegue al final de los tiempos, ¿a dónde van a ir conmigo? ¿A dónde? A la eternidad de la cama del infierno. Porque todo el mundo piensa, hermanos, me voy con Cristo. Como digo siempre, usted habla al borracho, el drogadicto, el delincuente, el narcotraficante, el asesino, es cristiano. Y si me muero electrocutado en la silla eléctrica porque violé 16 mujeres, las descuarticé, no importa. Mi alma va a descansar en el paraíso y me muero y me voy con Dios. Ese no es el pensamiento que tiene la gente.
El curandero que trabaja para el demonio, enlazando a la gente, causando daño a la gente. Cuando usted va al curandero, cuando iba al curandero, pero no se está yendo, si puede tener problemas conmigo, y el diablo no está jugando, le dice que ellos trabajan ¿para quién? Para Dios. Y después de haber hecho tanto daño a la gente, murió el curandero, y el día en su velorio dice, ¡ay, que Dios lo tenga en su Dios, está en el paraíso con Dios! ¿No? Al infierno, se está quemando, ¿cuánto dice gloria? Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque hay una total ignorancia en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Pero no estamos hablando en lo secular, solamente la gente que no conoce a Cristo. Dentro de ellos, hermanos, hay una total ignorancia en cuanto a los valores éticos de la palabra de Dios, los principios cristianos que nosotros tenemos que guardar, cómo deberíamos vivir, qué es lo que Jesús nos enseñó. Cada cosa que Jesús hizo, hermano, en su ministerio terrenal, y lo que tenemos reflejado en la Biblia no es todo, porque dice el Evangelio según San Juan capítulo 21, que no alcanzarían todos los libros del mundo, hermanos, para poder expresar todo lo que hizo Jesús en esos 3 años terrenales de ministerio. No alcanzarían, porque yo no me quiero imaginar, hermano, acá tenemos cuenta de Lázaro, cuenta del Hijo de la Vida, pero no me quiero imaginar la cantidad de muertos que resucitó, la cantidad de lectores, la cantidad de milagros, la cantidad de favores que hizo a la humanidad en aquellos tiempos. No alcanzarían los libros, pero lo que tenemos en la Biblia, hermano, que es inspirado por el Espíritu Santo, es lo necesario para nosotros poder aprender cómo tiene que ser, hermanos, la vida del caminar cristiano. Cómo tiene que ser un verdadero cristiano. Lo que tenemos escrito en la palabra de Dios es lo que a nosotros nos alcanza para poder asemejarnos al carácter de Jesús. Y muchos dicen, es poco porque hay cosas que no se escribieron, pero si ni siquiera ponen el promedio de obra, el 1% de lo que tenemos acá, no dice todo. Imagínense si tuviésemos toda la historia completa de los 3 años, 75 millones de Biblias. No podemos poner en práctica, hermanos, lo que nos pide un solo versículo de todo lo que está escrito en la Biblia. Imagínense si la tenemos toda. Ahí se puede dar cuenta, hermanos, cuánto nos falta, y cuán bajo es nuestro conocimiento, cuán limitado es nuestro conocimiento de ese Cristo al que nosotros predicamos, de ese Cristo al cual nosotros le invitamos a la gente a que conozca, de ese Dios que decimos que es poderoso, de ese Dios que decimos que es grandioso, pero que todavía no transformó mi vida, no transformó mi carácter, que todavía no hizo lo que tiene que hacer en mi vida, no porque Él no quiera hacerlo, sino porque nosotros no le estamos permitiendo. Por nuestra dureza de corazón, por nuestra cerviz, por nuestro orgullo, por nuestra, hermanos, soberbia, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Dios necesita que nosotros aprendamos los fundamentos básicos, hermanos, para poder nosotros comenzar a recibir de Dios lo que necesitamos y que Él comience a producir en nuestro interior ese cambio, esa renovación, esa transformación. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando suenen las trompetas, nosotros podamos ser arrebatados de Dios y estar con Él en las nubes. O si morimos antes de que suenen las trompetas, hermanos, que podamos despertarnos en el paraíso. Porque siempre digo, la verdadera vida no es esta. La verdadera vida comienza 1 minuto después de la muerte. 1 minuto después de la muerte comienza la verdadera vida. ¿Por qué? Porque es o la eternidad en el paraíso de Dios o la eternidad, es eternidad, arriba o abajo, pero después de esta vida hay eternidad. Entonces, acá es donde nosotros decidimos en dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Hoy estábamos hablando con el pastor y combinábamos con nuestro González, porque hoy se habla, todas las iglesias, conozca a Cristo, conozca esto, conozca lo otro y ya es salvo en el paraíso, ¿no? Hasta el último momento no sabemos, no tenemos la seguridad. Apóstol Pablo dijo, no siento que yo habiendo sido heraldo para muchos, en el último trecho yo mismo venga a ser digno. Yo le prediqué, era el mejor del pastor, el mejor predicador, de alma para Cristo, pero en el último metro me equivoqué. ¿Qué pasa? Por eso dice las Escrituras, el que persevere hasta el fin. Hoy me enteraba de un pastor, hermano como yo, puro, con una lengua, hermano, que parecía una sierra de carnicero, filosa, grande, aplicaba la palabra, apuntaba al corazón. Hoy me enteré, dejó a su esposa y se juntó con una de las jovencitas que estaba viviendo.
familia después del inicio y se fue a acompañar con el qué tremendo, ¿no? Yo cuando dije, me quedé helado, dije, no siendo que yo habiendo sido de algo para muchos, en el último trayecto me vengo a equivocar. Ahora, podemos equivocarnos, hermanos, errar es humano, perdonar es divino, como dice el dicho secular, pero nosotros podemos errar, hermanos, pero si estamos bien fundamentados por la palabra de Dios, nos vamos a levantar y vamos a seguir caminando, tomados de la mano de Dios. Podemos cometer un error, pero eso no indica, hermanos, que nosotros, por haber cometido un error, perdamos todos los valores éticos y morales cristianos que Dios nos demanda que tengamos que tener. Vamos a errar, sí, porque no hay hombre ni un justo que no peque. De pensamiento ya estamos pecando. Pero qué, hermano, vamos a seguir adelante, tomados de la mano de Dios. Ahora, hay cosas que a nosotros nos hacen caer. Muchas veces, hermanos, terminamos confiando en nuestras propias fuerzas y le damos la espalda a Dios. El orgullo, la vanidad y la soberbia, hermanos, son las herramientas, las estrategias que está utilizando el diablo en estos tiempos para que nosotros declaremos que somos cristianos, pero en nuestro pensamiento, pero en la realidad estamos dando la espalda al Señor. Estamos caminando hacia el lado del Señor. Jesús, hermanos, fue un ejemplo de humildad. Vamos a hablar hoy de la humildad de Jesús. Dice la palabra de Dios, apóstol Pedro, que en él tenemos el ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué Jesús vivió de esa manera? Para enseñarnos que humanamente, en un cuerpo de carne, con nuestras debilidades y con nuestras falencias, podemos vivir sin pecar. Una cosa es pecar y otra cosa es deleitarse en el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a pecar, vamos a cometer un error, pero no vamos a deleitarnos, ni vamos a practicar, ni vamos a vivir gozando en el pecado como aquellos hermanos que no conocen. Ese es el propósito. Cristo demostró que se podía vivir de una forma diferente, que se podía vivir en santidad, dependiendo absolutamente del Padre, porque en todo momento Él mostró su dependencia del Padre. En todo momento Él demostró, hermano, que estaba sujeto a su Padre y que todo lo que Él hizo en esta tierra fue con un propósito solamente: que el nombre de su Padre sea glorificado. En ningún momento se adjudicó la gloria de Él. Y también dijo, gloria de hombres no recibe. Acá podemos ver, hermanos, un hombre, según dice la carta a los filipenses, que se despojó de toda gloria, que siendo en forma de Dios, no escatimó, no le dio su gloria y su poder como cosa a que aferrarse, sino se despojó de toda su gloria, tomando forma de hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la humildad de Jesús, el ejemplo de humildad que dejó Jesús. ¿En cuándo? En este último día de su ministerio terrenal. Acá dice la palabra de Dios, primero estábamos diciendo que es el contraste con Lucas capítulo 22, versículo 24, que en un determinado momento los discípulos del Señor comenzaron a pelearse. Había una discordia, había una diferencia, había una pelea. Y la pelea que había entre ellos justamente era por ver quién iba a ser el mayor. Los otros evangelios estaban disputándose. Y cuando el Señor llega a su gloria, a ver quién se iba a sentar a su diestra y quién iba a sentar a su siniestra, o quién iba a ser el mayor entre los dos. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, para que nosotros podamos ver, gloria a Dios, el pensamiento del hombre, de los discípulos, para que podamos ver, hermanos, el pensamiento de Jesús, el mismo pensamiento de Dios. Dice la palabra de Dios, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos, le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija, algunas versiones dice en un lebrillo, lo mismo, una vasija. Puso agua en una vasija,
con un nebrillo, no sé la versión que tengo usted, y dice, puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Acabamos de desayunar. Hay muchos que, más o menos apuntándole, dicen que fue una señal, un signo de humildad. Pero es más, hermanos, que un hecho literal, así como vemos en la palabra de Dios, de que Jesús estaba dando una enseñanza. Y una enseñanza muy profunda. Fíjense, hermanos, que en aquellos tiempos estábamos hablando, hoy con los pastores estaban empezando a tomar un mate, y hablábamos acerca de algunas costumbres que había en Israel. Por ejemplo, las que abrevaban el ganado eran las mujeres, y las que se acuerdan, no sé, acá, allá en los templos, cuando les enseñé acerca de que cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando veía a uno que iba con un cántaro de agua que lo siguiera, y eso era medio dudoso porque no era el trabajo de un hombre. Un hombre con un cántaro a cuesta medio quedaba signo de no mucha hombría. Y Pedro tuvo que seguir a ese, que supuestamente no tenía mucha hombría, obedeciendo las directivas de Jesús. Pero ¿qué te quiero decir? Había costumbres y había usos, normas, formas y costumbres de la época. Y una de las costumbres, gloria a Dios, era que cuando uno llegaba a una casa, alguien tenía que lavar los pies al viajero, al que venía. ¿Y por qué lavar los pies? Porque en aquellos tiempos, hermanos, había sandalias. Todos saben que se usaban sandalias. No había zapatos cerrados, no había zapatillas, tenis, no había nada, había sandalias. Entonces andaban los piecitos al aire. En el caminar se ensuciaban de polvo, de tierra. Quizás vaya a saber cuánta cochinada de camello, de cabra, de vaca, de burro que había en esa época. Así como estoy con la madera, no siempre pisar lo que tiene que pisar. En aquellos tiempos pasaba lo mismo. Ahora, en aquellos tiempos no es como en el tiempo de hoy, hermano, que cada casa hay un baño. En aquel tiempo no es como en el tiempo de hoy que las estaciones de servicio que tienen rastro, que tienen mini mercado, que va y por ahí en el baño tienen una ducha, que paga una moneda y se puede poner una ducha y se puede afectar. En esos tiempos no había. No había baños privados, sino que los baños eran públicos. A no ser, hermanos, en los lugares donde estaban establecidos los intrusos de aquella época, que eran los romanos, y los romanos eran muy, gloria a Dios, de la civilización, muy de los baños, ¿cómo se llama esto? Con sal y todo ese tipo de cosas. Pero los judíos estaban, los griegos estaban acostumbrados a esas cosas. Había baños públicos, se hacían las costumbres de aquellos tiempos. De repente en toda esta zona había un baño, no para necesidad, sino para bañarse. Y estaba, vamos a suponer, acá en la esquina. Y había cantidad de judíos, estaban los mujeres, pero esperando en esa tienda para bañarse. No se bañaban todos los días. Hay muchos que estarían contentos en esa época. No es como el que tiene que bañarse todos los días. No se bañaban todos los días, no era fácil bañarse todos los días. Pero cuando una persona venía bañado, se terminaba la salida de esos baños públicos, se bañaba, cuando llegaba al lugar a donde iba, en el trayecto, ¿qué es lo que se ensuciaba? Los pies. Entonces, al entrar a ese lugar, en una relación de recibimiento, hermano, de ser hospedador, ¿qué se le hacía? Se le lavaban los pies. Se le sacaban las sandalias y se le lavaban los pies. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de esta tarea de lavar los pies? No me digan las mujeres. Algunas veces, pero no siempre. Los encargados, hermanos, de este lavado de pies eran los esclavos propios o los esclavos alquilados justamente para ese trabajo específico. O había personas, en este caso mujeres, en distintos lugares, en distintas casas, a las cuales se les asignaba ese trabajo específico, que era lavar los pies de los viajantes, lavar los pies de los que venían a visitar esa casa. Principalmente este no era un trabajo, hermanos, de mucha altura. Vuelvo a reiterar, la mayoría de las veces lo hacían los esclavos y las esclavas. Ahora, fíjense bien, Jesús dijo en un pasaje de las Escrituras: yo no vine a ser servido, sino yo vine a dar mi vida, el rescate por todos. Yo vine a servir, es exactamente el pasaje.
Yo no vine para ser servido, sino vine a servir, dijo Jesús, y a dar mi vida en rescate por todos. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? ¿Cuál fue el primer trabajo de Jesús? ¿A qué vino Jesús? No escucho, ¿a qué vino Jesús? A servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en un modo de servicio por todos. Ahora, los que están sirviendo a Dios, ¿cuál es, para la redundancia, el principal servicio? Los que están sirviendo a Dios, escucho, ¿cuál es su servicio? ¿Saben por qué no lo dicen? Porque no lo están haciendo. Así, siervo de Dios, así está tu corazón. Ojo, ¿qué tiene consecuencias eternas? La dice gloria a Dios. Se da cuenta que la palabra, hermano, cuando cae, la palabra era, la palabra funciona. Jesús vino a servir, pero a servir, hermanos, de una manera muy especial, a servir de corazón. Él tenía la misión de Jesús era servir de la mejor manera a su Padre. Y la mejor manera de servir a su Padre era servir a su propio. Jesús no le parecía, Jesús no se olvidaba, Jesús no se equivocaba, porque el que hace eso no tiene corazón así. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, ¿por qué digo esto? Desde esa noche, Jesús, siendo el maestro, reconocido como maestro y como profeta de Israel, más allá, hermano, de que los fariseos querían prenderlo, querían matarlo, porque siempre eran confrontados por Jesús, no encontraban ocasión para hacer caer a Jesús porque le tramaban de una vuelta, de una forma y de la otra poder hacerlo caer. Y Jesús siempre, por la palabra de Dios, los confrontaba y los avergonzaba. Y siempre le preguntaban de dónde sacaba tanta autoridad. No podían, lo dio por su dicho. ¿Por qué? Porque eran las palabras que salían, que emanaban del corazón de su Padre. No era su voluntad, era la voluntad del Padre la que le parecía. Ahora, fíjese, un hombre, hermanos, muy especial, un hombre hacedor de milagros, un hombre que anunciaba la buena voluntad de Dios, un hombre que, gloria a Dios, cuando comenzó su ministerio, ya hemos estudiado en la enseñanza anterior, que había abierto el libro del profeta Isaías, y justamente en la hora en la que comenzaba su ministerio, él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y comenzó, hermanos, a enumerar por las escrituras de los profetas cuál era el ministerio que él comenzaba a desarrollar. No era cualquier hombre. Era un hombre, hermanos, póstumo. Era lo más que ellos quieran. Hermanos, este hombre que estaba a punto de entregar su vida para llevar sobre sí los pecados de aquellos a los cuales el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo, como venimos viendo, fue aquel, hermano, que al ver esta discusión entre los discípulos y ver que se comenzaron a alborotar, dice la palabra de Dios, con una toalla, la ciñó a su cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El trabajo que le correspondía a un esclavo lo comenzó a hacer el maestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen bien lo que están sirviendo, ¿no? Escuchen bien, ¿no? El trabajo que le correspondía hacer a un esclavo lo comenzó a hacer el Señor Jesucristo, que estaba a punto, hermano, de morir por todos los pecadores, por todos los que estábamos en la nación. Ninguno, escuche bien, había 12 discípulos, 12 personas, hermano, que ya estaban siendo utilizadas. Me parece que esto me trae algo en memoria. Oraban por los enfermos, oraban por los endemoniados y se libertaban. No sé, pero algo me viene a la memoria. No sé por qué, pero sí algo me viene a la memoria. Y ponían la mano por los cautivos se libertaban, los endemoniados, los enfermos se sanaban y algunos muertos por ahí resucitaban. Estaban dando de gracia lo que habían recibido de gracia porque esa fue la autoridad que les fue conferido. Mateo capítulo 10, versículo 7, según el apartamiento que hizo Jesús. Ahora, estos hombres que por donde caminaban, la gloria de Dios los acompañaba. Más adelante dice que la sombra de Pedro
pasaba la sombra de Pedro por donde estaban los enfermos y los enfermos se sanaban. Dice, hermano, que las vestiduras que habían sido usadas por Pablo eran tiradas por sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Tremenda autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Esos sabios, esos cráneos, hermano, esos hombres tremendos de Dios, que eran 12, que se estaban peleando, hermano, para ver quién era más orgulloso, para ver quién era más pedante, para ver quién, hermano, podía caminar por sobre la cabeza del otro, estando el mismo Dios de la gloria en su presencia. Él tuvo que humillarse para hacer el trabajo que les correspondía hacer a ellos. Siendo sus discípulos, ellos tenían que haber lavado los pies de su maestro, pero no tenían, hermano, por su soberbia, por su orgullo y por su altivez, no tenían la suficiente capacidad, no habían adquirido, hermanos, la suficiente capacidad moral para darse cuenta que debían de humillarse para después poder ser exaltados. Cuando Jesús ya había hablado de estos temas, había confrontado con Dios a los fariseos y había dicho que aquel que se humillara será enaltecido. En 3 años de ministerio no les alcanzó, hermano, para alcanzar los valores de humildad necesarios para poder agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entre ellos había uno que parecía tener algunos atributos, pero terminó siendo quien entregó a Jesús, que fue Judas. Fíjese que tremenda esta historia, hermano. Esta es una enseñanza que Jesús lo hizo de una manera clásica, como hacía las cosas de él. Y lo hizo de esta manera, hermano, que era una enseñanza literal que apuntaba al corazón, que apuntaba, hermano, a la fibra más íntima del discípulo, para que desarraigaran, para que pudieran entregar ese orgullo, esa altivez, para que pudieran entregar esa pedantería, esa soberbia, hermano, que estaba enfermando, que los estaba atrofiando la mente, que los estaba, hermanos, envejeciendo, ensuciando y corrompiendo los corazones. Y con esa mente, con esos corazones, era imposible que ellos pudieran acceder y entrar al reino eterno de ellos. ¿Cuánto dice el Señor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el corazón del hombre, dijo Jesús, lo digo yo para la Biblia, que sabe que es así, se traman los homicidios, los adulterios y todas las cosas corruptibles que usted se puede imaginar. ¿Dónde se traman? En el corazón del hombre. Por eso las enseñanzas de Jesús apuntaban ahí, hermano. No era un mero ritual como en algunas iglesias hacen. Tenemos iglesias por acá cerca que están cargadas de pecado, que hay personas que están ministrando la palabra, hay personas que están dirigiendo los cultos, hay personas que están imponiendo manos por los enfermos y están en adulterio, están en fornicación, están en pecados groseros, hermano, que están ocupando una posición en el ministerio. Y los pastores y los líderes, hermano, y los responsables de la obra no les importa. Mis hermanos, ¿en qué situación estamos viviendo y por qué? Porque hoy los ministros, porque hoy los hermanos, porque hoy las hermanas quieren figurar. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy obrera, yo soy esto. En algunas iglesias andan con cartelitos, pero cuando usted mira sus valores éticos no existen, no son cristianos, están más perdidos por su carácter, que es la evidencia de ellos que el mismo diablo. ¿Cuántos dicen? No tienen frutos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Yo miro frutos para ver los que son de verdad y los que son de mentira. ¿Por qué hoy la gente no puede cambiar? Porque están viendo muy malos testimonios los ministros, los líderes. Hoy, hermanos, se desdibujó, se transfiguró el testimonio del cristianismo. Lo llevamos simplemente de manera ilusión. Jesús dijo esto y yo soy cristiano y yo creo y ya está. No es así, hermano. El cristianismo va mucho más allá de un mero pensamiento humano. El pensamiento de Dios humano es conformista. El de Jesús era perfeccionista, porque él dijo que iba a perfeccionar todos los santos para la obra del ministerio. ¿De qué ministerio está hablando? De testificar. ¿Cómo tu nombre me dijiste? Diego. Mirá, Diego, si yo te invito a la iglesia, yo soy Romino, te invito a la iglesia hoy, te digo, vamos mañana a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia salí por un cuchillo a la hora del Señor. Te voy a destripar, conmigo no vas a jugar. ¿Te vas a venir a la iglesia? Todo eso te lo dijo. Estaba a la iglesia, sale con un cuchillo. No. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué importante que el testimonio. El cristianismo no son palabras. El cristianismo es una forma de vida. ¿Cuánto dicen?
Hoy yo estaba hablando y me reía porque este hermano salido, ustedes lo conocen, ¿no? Estamos hablando y él tiene una calidad, tiene para. Y él me mete los abrazos y yo sacudo y planto con todo mi tío. Pero en el amor de Cristo siempre estamos hablando y me dice mi esposa, es que un hombre sabe. Y es justo que años de ministerio, ha caminado, tiene experiencia, estamos hablando de algunas situaciones que hay en la parte ministerial, de personas que nosotros conocemos, ¿no? Conocemos en común. ¿Y cómo se limita, hermanos, la prédica del Evangelio cuando no hay testimonio? Hermanos, ¿cómo se pierden las almas cuando no hay testimonio? El cristianismo es una forma de vida. Y eso es lo que quiso enseñar Jesús. Eso es verdaderamente lo que quiso enseñar Jesús. Muchas veces nosotros hablamos de la bondad y la vecina me hizo una macana, la bondad. Oye, hasta recibiste a Romy. Avisar a Seba. Jesús a Seba, pero vamos a porque yo soy cristiano, pero yo me harto. ¿Por qué? Porque no puedo soportar el humillarme por un tipo que quiere hacer más que yo. Jesús se humilló hasta lo sumo. No hay que callar, hermano. Hay que bajar el copete, hay que humillarnos. Jesús se humilló hasta lo sumo. Cobró forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a estudiar este pasaje. Hermanos, la escritura, las enseñanzas de Jesús atacan directamente a la soberbia, a la arrogancia, a la vanidad, y nos anima a que nosotros lo imitemos a Él. ¿A quién debemos imitar? ¿Lo está imitando usted? Fíjense lo que dice ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ves? Estábamos hablando con este pastor hoy. Pero yo no me junto mucho con los pastores, a veces nomás no hablamos en mi idioma. Y la palabra dice que no dan dos de acuerdo, andando juntos y no tenemos juntos. Sí, en un momento vamos a estar chicos. No nos vamos a llevar de acuerdo. Pero acá la palabra dice, haya en vosotros el mismo sentir. ¿De qué está hablando? Haya en vosotros el mismo sentir. ¿De qué sentir está hablando? ¿De qué sentir está hablando? El apóstol Pablo de esta carta le dice que estaba aquí. Haya en vosotros, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El amor por las almas, vengan a Cristo, pero no para predicar el Evangelio, sino para predicar su práctica, para ganar un coche, para hacer un tratamiento. Ese es el sentir que hay muchos supermercados. ¿Quieren las almas? Para que traigan la moneda, pues, traigan ofrendita, traigan colaboración. Entonces, cuanto más almas, más plata. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Malinterpretan, hermanos, este pasaje. Dice, vamos a ponernos de acuerdo para orar y bueno, que podamos poner la cerámica y todo en el otro templo. Porque tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Escuché que a veces dicen así. O vamos a hacer esto porque tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes pensaban de esa manera porque es así, ¿o no? Pero yo te voy a decir que estabas equivocado, porque ese es el diablo que te dijo eso. Porque si nosotros leemos la palabra, ¿de qué está hablando la palabra? El contexto. ¿De que Jesucristo qué hizo? Ahí está la Biblia, no tengo cara de Biblia. Ahí la Biblia, está obtenida la Biblia y ahí le dice. ¿Qué dice la Biblia? No, pero si lo leemos es mejor. Ahí está el versículo 6. Ahí está, no está acá. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿De qué está hablando el pasaje? De ponernos de acuerdo en un mismo sentir para pedir plata, para pedir coche, para pedir mundanalidad. ¿De eso está hablando la palabra? ¿Cuál es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros, en el cristiano? ¿Qué sentir de qué? ¿Sentir de qué? Humillación. Tiene que haber humildad. ¿Se da cuenta que es feo, hermano, cuando sacan la palabra del contexto? Eso es en las iglesias. Sacan cada uno, hermano, y le da su interpretación. Por eso siempre digo, lean el contexto. Antes, cuando yo les pregunto, antes de hablar, fíjense lo que
el de adelante y el de atrás. Usted iba a entender que el mismo sentir que había en Jesús es el que tiene que haber en nosotros, y es el de la humildad. Jesús era manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando él le dijeron, tú eres el rey de los judíos, él dijo, sí, yo soy el rey de los judíos, y los voy a reventar a todos, aunque vengan a mí, 12 millones, y los reventamos todos. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No contestó. Cuando lo confrontaron los sacerdotes, ¿qué dijo? Le pegaron, hermanos, lo humillaron. ¿Y él qué hizo? La grandeza de Jesús estaba en su humildad. A mí me costaba aprenderlo esto, pero aprendí un poquito. Se aprende. Siempre hay testimonio, el día teniendo. Y yo estaba pasando un desastre, y quería decir, ahora me va a escuchar mi hermano. Y cuando estaba medio yo filoso, estaba orando con mi esposa y me dice, Señor, ¿cuál es lo que me hizo? Yo le pedí perdón, pero si no me dice, Señor, sigo orando, pedíle perdón. Venga, le digo, ¿sabes qué me dice, Señor? Me vas a pedir perdón. Lo veo como Marianito, jamás. Y me fui a orar de vuelta, no me dice. Me voy a orar de vuelta y me dice el Señor, anda y pedile perdón. Me va a pedir una cosa, vamos a la casa de la fulana. Y después iba medio testigando, ¿no? Porque ¿por qué se despega este, ¿no? Y llegaba a la casa de la fulana y cuando empezamos me humillé y le pedí perdón. La fulana me iba a ir. Ah, querido pelear, que no quería, concertado. Yo quería pelear, pero me aguanté. Me aguanté. Otra vez con una temporada, la pastora ya, que por la radio, me escrachó por la radio, no te agarré la moto y llegué allá y le dije al pastor, vengo a hablar con tu esposa porque tu esposa en el camino le dice el Señor a nosotros en el mismo sentido que no será posible. Y cuando llegamos de la pastora, y yo le digo, si nosotros ofendimos o alguno la ofendió, yo me humillo, le pido perdón. Y ahora que estaba ahorita la pelea, que no digo nada. Por dentro quería pelear, pero aprendí, hermanos, que la grandeza no está en la soberbia, la grandeza está en la humillación, porque el que se humilla será exaltado. No importa que tengamos o no tengamos razón, pero si nos humillamos, estamos bajo la voluntad de Dios y Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Apóstol Pablo dijo, ¿por qué más bien no soportáis el ser agraviados? Me voy a andar peleando, ¿qué pasa? Dios sana los corazones. Ahora, Jesús, hermanos, consciente de estas ansias que tenían los discípulos, continuamente, o sea, los discípulos eran un fenómeno. Fíjese, lo mandó a predicar a Samaria, y Juan y el hermano dijo, no nos dejaron entrar, como a pedir fuego, seguido, lo lamentamos, y dijo, no, pará, no sabéis de qué espíritu son. ¿Cómo van a hacer eso? Yo los mando a predicar y ustedes quieren que pida fuego como pidió Elías, para que los consuma. ¿Por qué? Porque no recibieron la predicación. No, tranquilo, no consiste. Miren los apóstoles. Pedro andaba con espada cortando orejas por ahí. Miren que tremendos apóstoles, ¿no? El otro andaba robando las ofrendas. Terrible. El otro quería meter el dedo después para decir a Jesús no venía. Hermano, cada elemento, fíjense los elementos que dijo Jesús. Entonces, cuando usted se mira al espejo, no se haga problema. Usted no es el primero. Ahí anda. ¿Cuánto dicen bebé? Ahí no ves. ¿Cuánto dicen bebé? Porque así trabaja Jesús. Así nos llama y después nos va preparando. Pero la enseñanza que entrega el Señor era para que ellos se humillaran. Ya cuando vieron esta condición, cuando vio esta ansiedad que ellos tenían por resaltar, imagínense que los manda a predicar, los dejamos cesaron en el cultivo de su libertad, vinieron. ¿Qué le dijeron los 60? Los 70. ¡Wow! Hasta los demonios se sujetan, enloquecidos. Vamos a hacer liberación y cobramos un peso por cada demonio, que teníamos plata, lo que se lo pudieron. Jesús le dijo, no se regocijen porque los demonios se les sujetan a un demonio, sino que sus nombres son escritos en el libro de la vida. Como diciéndole, ¿a qué me están? Porque vamos a matar. Eso que dice el Señor. Bajo un cambio. Porque vas a chocar con una pared y me parece que se está hablando así. ¿Cuánto dicen lo que? Dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Esa es la cosa. Y Dios, hermanos, no falta a su palabra.
Fíjense lo que dice ahí en Lucas 14, 11. Lucas 14, 11. Dice la palabra de Dios. Lucas 14, 11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, gloria a Dios, será enaltecido. Hermanos, este es un principio bíblico. Este es un principio revolucionario. Me animaría a decirle, fue uno de los principios más revolucionarios que transmitió Jesús. Imagínense en esa época, en cuanto era ojo por ojo y diente por diente. Ah, te enganchamos en adulterio, apedrearla hasta que se muera. Se la trajeron a Jesús y Jesús le dijo, y la primera piedra dijo, se fue a los fariseos y le dijo, los fariseos pensaban que eran los mejores, orgullosos, fascinerosos, y dijo, no digas, ¿cuánto dice este principio, hermanos, los principios que predicó Jesús fueron revolucionarios, tanto para su época como para él. Por eso nosotros tenemos que comenzar en este tiempo, hermanos, a estudiar la Biblia en profundidad para que esas enseñanzas podamos nosotros asimilarlas. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta, gloria a Dios, de este pasaje. Dice en el versículo 5, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, cavernícola, dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Ahora, imagínense, que venga Darío, y yo le diga a mi esposa, trae la fuente que está delante de nosotros, vamos a ver los pies de Darío. ¿Trae el pelo pincho? Vamos a lavar los pies de Darío. Chiquitito, porque dice ahí cansa. Y cuando viene Darío, digo, yo te iba a lavar los pies. Ah, si se pone esto, sí, capaz. Pero imagínense la cara de Darío. Y yo lo voy a entrar y venga, le pongo una palangana y le voy a lavar los pies. Lo digo así, ay, pero. Porque Darío que a veces me dice boche, pero a veces cuando está escrito y dice usted. Entonces, en ese momento capaz que le agarra, claro, en ese momento capaz que le agarra a usted y va a decir, ay no, pero usted, pastor, me va a lavar los pies, ¿no? Lo mismo dijo Pedro. Imagínese que venga, no sé, no viene al caso, pero póngale, el Papa. Que venga el Papa, su papamóvil en una procesión y se va, pero quiere lavar los pies. Ay no, el Papa, no, ¿cómo el Papa? Pero por favor, Papa Francisco, ¿cómo va a lavar los pies? ¿Qué sería como diciendo, ay, pero semejante hombre me va a lavar los pies a mí? Jamás. ¿Tú me lavarás los pies? No, como dijo Maranito, jamás. Y Jesús lo miró. Le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? Vos sos medio cavernícola, pero lo que yo estoy haciendo ahora, vos ahora no lo entendés, como muchos de ustedes no entienden nada. Pero después, se escritura, ¿qué va a pasar? Después entenderás. Pedro ahí no entendía muchas cosas. Y fíjese que momentos después, cuando lo agarraron, lo prendieron en el huerto de Getsemaní, a Pedro no le entraba bala. ¿Qué hizo? Sacó la espada, hizo matarle de la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, no, Pedrito, si tiene dos nomás, le pegó la oreja de Dios. Pedro quería solucionar las cosas conforme a su arrogancia, su vanidad. Al maestro nadie lo toca, yo me olvidé con él. Yo primero que saqué corriendo con la cola de cristiano. Hasta lo negó 3 veces lo negó hasta que cantó el gallo. ¿Por qué no se lo ¿Cuántas veces te canta el gallo? ¿Cuántas veces te habrá cantado? No sé si gallo, la gallina, pero ¿cuántas veces sentiste el cacareo, gloria a Dios, de errarle, hermanos, y de fallarle a mí? Pedro le pasó lo mismo. Pero Pedro era exclusivo y dijo, no. En un momento, aunque me maten, no te he de negar. Y Jesús le dijo, espera que te cante el gallo. Y va a cantar el gallo. Y Pedro dijo, jamás, hasta la muerte seré fiel. Espera que te cante el gallo. Y cuando le cantó el gallo, dice que Jesús lo miró. Y Pedro se acordó y se dio cuenta que le cantó el gallo. Ahí Pedro, hermanos, ya tuvo un cambio de actitud. Recién ahí fue cuando Pedro entendió lo que Jesús le dijo acá. Dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero ya lo comprenderás. ¿De qué está hablando? Dice la palabra de Dios, hermano,
Señor, tú me lavarás los pies. Y respondió luego Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Acá hay un juego de palabras. Ya una vez más o menos lo habíamos estudiado. Si no te lavo, si no me lavas, si te limpio, si no te limpio. Hay un juego de palabras. Parece, hermanos, cuando nosotros leemos todo este contexto, si no te lavo, si no lavo, si no limpio, si no limpia, si no lavaré, parece que son palabras, parece que son sinónimos. Pero cuando vamos al original, griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, hermanos, son palabras que tienen un significado completamente diferente. No son sinónimos. Por eso cuando leen la palabra, y si no te lavo, si no me limpio, entonces no pasa nada. Pero cuando estudiamos la palabra en su verdadero idioma, ahí nos damos cuenta que verdaderamente es lo que quiso decir Jesús y cuál fue la enseñanza que transmitió a Pedro y a sus discípulos. A lo mejor en ese momento no lo estaban entendiendo, pero yo te puedo asegurar que después, por evidencia de lo que dice la palabra de Dios, hermano, y a través de lo que pasó en cada uno de ellos, entendieron, porque alcanzaron esa capacidad de poder humillarse de la misma forma que lo dice Jesús. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pedro dice, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Ahora, no me lavarás, que dice aquí la palabra de Dios, está hablando, hermanos, gloria a Dios, este término lavarás es, gloria a Dios, la palabra nicto. Esta es la palabra nicto en el griego. Este lavarás, que es el nicto del griego, significa solamente lavar los pies, lavar las manos y lavar la cabeza. Nicto significa lavar los pies, lavar las manos y lavar la cabeza. Ahora vamos a ir viendo, hermanos, lo que significan los otros términos. Entonces, esto habla, hermanos, de ciertas costumbres también a las cuales tenían por costumbre, valga la redundancia, los fariseos, que era la costumbre de la ablución, o sea, del lavamiento, el lavamiento de manos, por Dios, y el lavamiento de los platos y de los vasos. Pero Jesús le está haciendo reverencia, le está diciendo a Pedro, Pedro está diciendo, no me lavarás, gloria a Dios, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, o sea, si no te lavo es nicto, si no te lavo las manos, si no te lavo los pies y no te lavo la cabeza, escuche bien, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí entendió Pedro. ¿Por qué? Porque le estaba hablando en ese idioma. Y Pedro estaba entendiendo perfectamente que le dijo, yo te voy a lavar los pies. Si no permití que te lave los pies, tampoco vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dijo, no importa. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, listo. Entonces, si no me lavas los pies solamente, lavame los pies, lavame las manos y lavame la cabeza. Pero no le está diciendo, bañame completamente. Yo conozco muchos que dicen que, yo conocía a una, antes, ahora no sé, pero cuando era chiquita, decía, me voy a bañar. Y se lavaba las manos y se lavaba. Me bañé, yo decía, hacía el mito, manos, pies y mojado. Y estaba bañado, pero estaba bañado, aunque se hiciera adentro. Hay muchos que están en esa situación hoy, no han sido limpiados. Ahora, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Pedro, gloria a Dios, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero después lo iba a entender. Jesús le dijo, esto ahora no lo entiende, pero después lo ibas a entender. ¿Por qué? Porque le está hablando en referencia al dolor, a la soledad y al sufrimiento, lo que Pedro iba a tener que padecer, hermano, por causa de su madre. Pedro dijo, antes nosotros decíamos y hacíamos que íbamos o que lo otro. Antes éramos nosotros los que nos ceñíamos, nosotros éramos los que decidíamos. Pero después dice Pedro en una de sus cartas, pero hoy es otro el que nos ciñe. ¿Qué aprendió Pedro? Humillación. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, que a su debido tiempo Dios os exaltará. Mire cómo aprendió Pedro. ¿Aprendió o no aprendió? Ahora, dice la palabra de Dios también, hermanos,
a ver, en el versículo 9, versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora escuche bien, acá Jesús, hay otro juego de palabras. Acá dice el que está lavado, pero este ya no es el mito, este es otro término, este es, en el griego original es loúo. ¿Qué significa loúo? Loúo significa bañado totalmente. Entonces, ¿qué le dice Jesús? El que está loúo, el que está bañado totalmente, no necesita sino lavarse las manos, los pies y la cabeza. ¿Cuántos dicen lo que hay? El que venía caminando, llegaba a una casa, le tiraban un balde de agua y lo bañaban. No. ¿Qué se lavaba? Las manos, la cabeza, los pies. ¿Por qué? Estaba limpio. Y a esa hora, cuando llegaban a la cena, todos pasaban por lo limpio y se bañaban. Entonces Jesús dice: tú tienes que permitir que yo te lave los pies, las manos y la cabeza. Pero el que está bañado completamente, la palabra loúo significa bañar totalmente, purificado y limpio. Está hablando de la limpieza, en este pasaje, ahí en esa palabra, en ese término, está hablando de la limpieza alma y espíritu. Dice la palabra de Dios: cuerpo, alma y espíritu sean hallados en santidad irreprensible y irreprochable, que es Filipenses 5:23, para la venida del Señor Jesucristo. Jesús estaba hablando con este término loúo, alma, espíritu y cuerpo, totalmente limpio. Cuando nosotros somos totalmente limpios, cuando estamos completamente lavados, en loúo del griego, cuando venimos a Jesucristo, hermano, cuando lo recibimos en nuestra vida, al verdadero Cristo de la gloria, como yo decía, ese Cristo que falleció. Acá lo menor, dejarlo santo, dejar esa cochinada que no te lleva a ningún lado, y darle la oportunidad a Dios, y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. No le digo a la oportunidad porque le a todos a la muerte, se lo llevó. Ahora, cuando nosotros venimos de la idolatría, hermano, y venimos a conocernos al verdadero Cristo de la gloria, nos damos cuenta, hermano, cuando estamos en las religiones comunes, hay gente que va a la iglesia los domingos y dice: voy a la iglesia para cumplir, yo voy a la iglesia para cumplir con Dios. Sale, se van a robar, uno va a traficar, el otro va a estar para un fondo, el otro anda violando las nenas, el otro anda matando gente, el otro anda descuartizando bebés. Pero lo mismo está en la iglesia. ¿Ustedes conocen la iglesia? Lo mismo está en toda la iglesia. Y sale de la iglesia y se va con la mujer del vecino, a la feria con este, comunica con la otra, uno es homosexual, la otra es lesbiana, están totalmente cometiendo abominaciones delante de Dios. Pero ellos dicen: les doy gracias a Dios porque me siento limpio. ¿Cuánto dicen? Pero cuando venimos al verdadero conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que te dice Jesús? Las religiones no salvan, porque una religión es el esfuerzo de los hombres para quedar bien con Dios y para alcanzar el favor de Dios. Pero esto no es una religión, esto es una forma de vida. Dejar de ser un borracho, dejar de ser un cochino, dejar de ser un ladrón, un asesino, un estafador, y convertirte de tus malos caminos, porque te va al infierno. A mí no me engañan, dice Jesús. ¿Cuánto dice la Biblia? Pero el que reconoce, todos saben que es una religión, cuando viene a Quito, soy muy bueno, trabajo mucho, que tenés que cuidar. Porque yo entendí, hermano, por la palabra, que robaba no robe más. El que hacía esto no haga más. Y dije, a lo primero dije, pero al final esto fue vago, no sé cómo no puede hacer nada. Me costó lo primero. La primera semana yo decía: me quedo, me voy porque no podía hacer nada. A mí nadie me decía, pero yo escuchaba la palabra y justo el Señor hablaba, y no, y aquello no, y esto no, y yo al final. Ya no puedo trabajar, pero no puedo trabajar, se terminó mi trabajo. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, ¿qué voy a hacer en mi vida? Y esto entendí, hermano, es tan fácil. ¿Cuánto dice que el antes no sabía? Entonces, cuando alcanzamos ese conocimiento, ahí es cuando somos renovados, cuando somos regenerados y cuando comenzamos a ser transformados. En ese proceso de regeneración y de transformación es la que el Espíritu Santo está hablando en tu vida, cuando Jesucristo te baña totalmente. ¿Por qué? Porque te quita toda la carroña, toda la pudredumbre, toda la inmundez, hermano, toda la consecuencia del pecado en la vida.
¿Cuánto dice gloria a Dios? He aquí, dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las demás cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos a Jesús, no a una religión, a Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué hace Él? La gente te dice, bueno, borracho, bueno, pero buenas un malo y ahora te haces cristiano. No me hago, soy. Pero ¿qué pasa? Mira, pasó una desgracia antes, pero no entiendo. Bueno, ¿sabes qué? Yo necesito, me siento mal, necesito. No, necesito la iglesia. No estábamos viendo por ahí. Y yo, yo quiero un 20 y después yo sabía que me iba a venir más, así que pon 20. Pero yo no tendría que estar haciendo eso porque yo siempre la escritura en la cena. Pero yo mañana me quiero decir, nunca lo vino tampoco, me veis casa de verdad. Pero dice, no lo puedo dejar esto, yo tampoco voy a dejar, pero me voy a Cristo. Él me sacó, Él me limpió, Él te limpió, Él te sacó. No, está bien, cuando dice gloria a Dios, Dios nos sacó, Dios nos limpió. Ese es el lobo. Nos baña totalmente, nos cubre con su gracia, hermano. Borra el acta de decreto que nos era contrario, quita el pecado, nos limpia. Entonces, Jesús le está diciendo, el que está ya lavado completamente, el que está regenerado, no tiene más que lavarse los pies, las manos y la cabeza. Y Pedro estaba ahí medio con ese poco de palabras, como diciendo, sí, ¿por qué? ¿Por qué es necesario lavar los pies? ¿Por qué es necesario lavar las manos? ¿Y por qué es necesario lavar la cabeza? Primero y principal, ¿por qué necesitamos lavar la cabeza? ¿Cuántas cosas pasan por tu mente? No, para usted pueda entender mejor. ¿Cuánta pudredumbre pasa y muchas veces se te aloja en los pensamientos? ¿Están entendiendo? ¿Cuántas veces tu mano hacen tantas cochinadas? ¿Cuántas veces tus pies te llevan a donde no debes ir? Caminamos en pos de lo malo. Ay, no puedo resistir, mis pies te llevan. Ay, mis pies endemoniados, pero yo no quiero, los pies me llevan. Mis manos me hacen tocar. Ay, mi mente me hace pensar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Los que ya están renovados van a seguir cachivacheando. Por eso es necesario que a través de la oración, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él va a perdonar todos nuestros pecados y nuestras maldades. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso está diciendo Jesús. Tenemos nosotros que venir a Cristo diariamente en la oración. Ahí nos confesamos, como dicen otras religiones, y nos lavamos las manos, los pies y la cabeza. Me tengo que convertir a Cristo. No, ya estás lavado completamente. Eso es lo que entendía Pedro. Pero después entendió. ¿Qué tienes que hacer ahora? Limpiarte, porque en nuestro caminar cotidiano, yo ando en la calle continuamente, por ahí a veces pasa por el agua, se salpica, termina el día y usted termina salpicado. Se le salpica las manos, se le salpica los pies, se le salpica la cabeza. Pero usted va a Cristo y ya no hace, Cristo no hace la operación del lobo, sino hace un mito. Te lava las manos, los pies y la cabeza. Nos humillamos bajo la mano poderosa, nos reconocemos, pedimos perdón, Él nos limpia de todos los pecados, Él borra todas nuestras maldades, no tenemos carta libre para seguir pecando, pero lo que nos vamos a equivocar de vuelta. Pero la palabra siempre te va a estar confrontando de lo que está bien y de lo que está mal. Y Cristo está hablando de que tiene que haber el mismo sentir en nuestro corazón, de reconocernos y ser humildes, hermanos, y permitirle a Dios que haga la obra en nuestra vida, porque a veces somos tan soberbios, somos tan pedantes, hermanos, somos tan vanidosos, que no le damos lugar a que Dios. Porque, como dice una vez, como dice, ¿cómo hagamos el hermano? Dice, Señor, sacamos. ¿Cómo? Anda la hermana Raquel, que la llevó, ¿no? Y ella hablaba, ¿no? Agarraba una cadena y corría a los vecinos. Pero me dijo que hace 30 años que era cristiana evangélica, estábamos en un escenario. Pero ella le agarraba la chiripiorca y salía con la cadena y un candado y salía con un cuchillo. Y todo el vecino corría. Yo, como si vecino, el primero que iba a correr. Y yo la miraba, o sea, cosa que saque la cadena y saque el
Y oramos con una, estaba media endemoniada. Y dije, ay, Señor, no me nada. Pero yo le miraba a la otra. Porque yo estaba diciendo que ella era mala. A ella le gustaba, ¿verdad? Y conmigo acá no juegan, tú te vas a jugar, te sale con la cadena, y canta y te sale con el sable San Martín. Dejala que grite, dejala que te diga la tacana de cocodrilo, le voy a decir que me diga, no le voy a decir nada. Me va a agarrar los cadenazos, me va a agarrar los cuchillazos, y a terminar perdiendo. Pero ella hace 30 años estaba en eso. Y quería cambiar la señora. Y yo le digo, en un momento de inspiración, cuando me dejaba hablar, yo le daba algún consejo por mi vida para hacer un buen limpiar. Yo para que por lo menos digo, echen. Recibieron. Yo no tenía ahí, tenía mucho. Pero esta mujer nunca había sido transformada. Después no la vimos más, no quise ir más tampoco, no la arriesgué. Pero tantos años en la iglesia y nunca tuvo esa transformación, porque no le permitió. Como una hermana vino con una madrugada también a que levantarme, un problema de matrimonio, y yo queriendo. No es mi trabajo, le digo, pero no, que no es pastor siempre, yo necesito la palabra, yo no soy juez de paz. Y no, y vino a montar a la familia, que estaba medio afuera, madrugada, me decía, escuchando que me el Señor. Y después de un momento dice esta mujer, esta hermana, pero a mí me gusta pelear. ¿Y para qué te vas a perder tiempo? Si ya está diciendo que a ella le gusta pelear, y dice, ¿y por qué Dios no le cambia? ¿Por qué le gusta pelear? Deje que Dios lo cambie, deje el orgullo, deje la soberbia, deje que Dios lo cambie. Ya no le pegue, dejá que no te pegue. En algún momento se va a cansar. Y si no se cansa, que Dios cambie con el otro. Pero nuestra soberbia y nuestra pedantería, hermanos, no le permite al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere transformar la vida de aquellos que le dejan. Hoy se predica mal, venga Cristo y cambie. Venía Cristo, te confrontamos con la palabra, te vas a ir calentito como un pancho, pero después esa palabra va a empezar a obrar. Porque hay muchos que piensan que vienen a la iglesia y Jesús agarra la varita mágica y dice, ¡ping! Lo cambié. No, tienes que cambiar. Cuando dice gloria a Dios, hay que renunciar y hay que permitirle a Dios que haga la obra que Él quiere hacer con nuestra vida. Pero Dios nunca, ¿no?, va a sobrepasar nuestras decisiones. Dios respeta mucho nuestras decisiones. Si queremos cambiar, Él te va a cambiar. Si no querés cambiar, es lo mismo. Por más que diga que sos cristiano, por más que diga que sos mormón, por más que diga que sos, no sé, para un rol, va a seguir siendo la misma persona. Cuando Jesucristo se humilló, dice, fíjese hermano los frutos del privilegio de humillarse. Dice que el Señor lo exaltó hasta los suyos y le dio un nombre, Filipenses 2:9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble, los que están en los cielos, en la tierra, en los que están allá abajo, debajo de la tierra, y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Muchas veces el diablo te hace creer, no, pero si me humillan, no, ¿cómo te vas a humillar vos? Como dice una gran corriente, no sé, en Buenos Aires decimos otra cosa, pero vamos a hablar un poco, no sea bobeta, te dice. ¿Cómo te vas a dejar? No, pues amigo, soy cristiano, pero soy bobeta. No, prefiero ser bobeta. Y también la porque si me levanto en contra del otro, ya no solamente soy orgulloso, no le permito que Dios haga la obra, sino que estoy entrando en contienda y no estoy amando a aquel al que debo amar, como a mí mismo. El fundamento del cristianismo, hermano, es tan fácil y a veces la complicamos tanto y andamos pidiendo directivas teológicas y cuantas cosas raras. El evangelio es 1 más 1. Es fácil, hermano. No hay mucha vuelta rara. Nosotros somos los complicados, nosotros somos los raros. Y Dios mirándonos de los cielos y agarrándose la cabeza y diciendo, y así les bendiga el ángel del cielo. Porque a veces pasa. Ahora, acá dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que era necesario limpiar nuestros pies, era necesario limpiar nuestra cabeza y nuestras manos del orgullo y de las malas prácticas que impiden que el Espíritu Santo se manifieste, pero Dios, en nuestras vidas. Ahora, acá dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 11, cuando Jesús dice que no todos estaban limpios. Fíjese, Judas estaba entre los 12, pero no estaba totalmente limpio, no estaba totalmente regenerado. Algunos, escuche bien, que también están dentro de la iglesia, ¿vale?, están mixtos, pero no los lavó el Señor, se lavó de ellos, las manos, los
pies, la cabeza. Pero no fueron lavados, fueron limpiados. Entonces, Judas estaba en este grupo. Judas, hermanos, era cristiano bajo sus propios estándares, pero se olvidaba que los estándares de Dios eran mucho más altos que ellos. Judas había dejado de hacer cosas en sus propias fuerzas. ¿Cómo cristiano como yo? Yo no robo más. Yo no me drogo más. Yo no tomo más vino. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a robar. Hasta que se empieza a robar. Hasta que se empieza a vino. ¿O no? Y cuando viene una me pregunta, me dice un hermano, pero yo no sé por qué Dios me está haciendo esto. ¿Para qué te lo trae la película? Hermano, sos vos, hermano. Cuando vos dejaste el casino, cuando vos dejaste de hacer pasar tu necesidad a tu familia, que vendiste toda tu cosa y todo lo que ganabas, morías del casino y tu familia se moría de hambre, era porque vos querías. Y cuando vos dejaste de ir al casino era porque vos quisiste de estar ahí, pero nunca te diste la oportunidad que Dios te ayude a salir, porque si Dios te saca, no volvés. ¿Por qué volvés? Porque lo hiciste en tu propia fuerza. Estás lleno de rebeldía, estás lleno de altivez, estás lleno de tu orgullo, por eso Dios no puede hablar en tu vida. Y vas a volver, ¿por qué? Porque la puerca vuelve a revolcarse en el todo y el perro vuelve a su vómito, según dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está obrando en su vida. Eso le pasó a Judas. Terminó traicionando a Jesús. Ahora, para que los discípulos pudieran entender esto, fíjense, hermanos, todo lo que hizo Jesús. Se humilló. Para que ellos puedan entender que ellos también, hermanos, deberían, gloria a Dios, humillarse. Y que deberían permitirle a Él que los limpie de todo, gloria a Dios, sus pecados. Vamos también ahí, el otro pasaje. Así que después les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: vosotros sabéis lo que os he hecho. Fíjese, dice, lavó, en el versículo 12, lavó los pies. Ahora, este lavó no es, hermanos, no es el mito. Este lavó de acá tampoco es el loúo. Este lavó es el cátaros del griego. Es otro tema, otro término dentro del mismo pasaje. Este es el cátaro del griego. El cátaro del griego significa, hermanos, limpio, puro, pero habla de una pureza espiritual. Habla de una pureza espiritual. O sea que termina diciendo el Señor, gloria a Dios, que después que le lavó los pies tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que habéis hecho? Jesús ya estaba a punto de ser crucificado. Y haciendo este juego de palabras le dijo: ¿ustedes se dan cuenta de lo que yo hice? Los lavé, los purifiqué, pero no solamente las manos, los pies, sino también por dentro, su carácter, sus emociones han sido limpiadas, han sido purificados. Hermanos, hoy tienen pureza espiritual y pureza moral. Yo te decía, como hablaba con un pastor, bueno, yo digo pastor por respeto, no, pero para mí no es pastor. Pero el vocabulario que tenía este varón, hermano, estábamos en la calle, una hermana, cuando yo estaba conmigo para la calle, justo pasé y lo vi, a ver, lo saludé. Y la hermana, una hermana nueva, recién, que estaba empezando en la iglesia, veía la filosofía, que estaba haciendo que a mí me daba vergüenza. Y las cosas que decía, ¿no? Y yo digo, no hay pureza espiritual, no hay pureza moral. ¿Cuántos hermanitos o hermanitas que dicen: ¿cómo andás? Y no sé, estoy medio al cohete, entonces voy a reventar. No, estoy medio al cohete. Otros dicen: estoy medio al P. Pero no Pepe, el otro P, ¿saben, no? Por eso algunos cristianos o cristianas dicen: estoy al P, pero no es Pepe, el otro P. ¿Saben lo que digo, no? ¿Qué es eso? Falta de limpieza, falta de pureza y moral. ¿Cuánto dice? Todavía falta de limpieza. A Dios no le alcanza el agua, no, a vos no te da la nafta, te tienes que arrullar hasta lo sumo y permitir que Dios tome control de tu vida y que Dios a través de tu vida pueda reflejar el verdadero Cristo. Ahora, hermanos, el Señor quiere una iglesia diferente. Pero para nosotros poder marcar esa diferencia, hermanos, lo único que tenemos que hacer
es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Deje que Dios haga la obra en su vida. Esta fue una enseñanza tremenda, hermano, que Jesús nos dio en el último día, gloria a Dios, en su ministerio terrenal. Ya prácticamente faltaban instantes para ser prendido y para ser llevado, gloria a Dios, a ser juzgado. Hermanos, a los fariseos les faltaba esta pureza. Ya terminamos, ¿qué hay que llegar ahora? Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 25 y terminamos. Mateo capítulo 23, versículo 25. Mateo 23, 25. Un pasaje, hermanos, que alude a esta limpieza de la que nosotros, para Dios, estamos hablando, de la cual no fue partícipe este varón llamado Judas. Dice 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El día del culto, todo, ¡aleluya! La palomita del Espíritu Santo, que no me la inmaculado, ¡aleluya! Pero por dentro están llenos de robo, de injusticia, de pudredumbre, de doblez y de corrupción. ¿Qué dijo el Señor a esos? Hipócritas. ¿Cuántos dicen el nombre de Dios? Qué tremendo, ¿no? Eso le pasa a Judas. Fíjense cómo termina Judas. Versículo 26. Gloria a Dios. Fariseo ciego, limpia primeramente lo de dónde? Lo de dentro del vaso. Y cuando se limpia lo de dentro del vaso, ¿qué pasa? Y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Los fariseos no se querían humillar, porque ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los pastores de Israel, ellos eran los maestros de Israel. ¿Cómo les iba a venir alguien a decir que eran hipócritas, que estaban llenos de inmundicia, que estaban llenos de olor a muerto? ¿Cómo me van a decir eso? Claro, el orgullo, la soberbia. Yo soy el apóstol, pero yo soy el super pastor y nadie me va a decir nada. ¿Quién soy? Un fariseo. Pero también hay algunos que no son pastores y son muy fariseos, porque a mí no me van a decir nada. A veces piensan que el pastor, hay muchos que me dicen, mira, como te dice una pastora, una David, una hermana, usted que se piensa que me dijo todo eso cuando estaba predicando. ¿Qué tiene que le pasa a esta? Dice, no me diga más eso. No me dice. Dice, porque usted cómo sabe lo que yo hago en mi casa. Y yo qué sé si yo no voy a su casa, ni sé dónde vive. 2 veces fui. Y yo no sé cómo usted vive. Es un problema con Dios, y Dios le está hablando, por algo es. No. Pero su altivez no le permitió humillarse bajo la mano de Dios, porque Dios la quería cambiar, Dios la quería cambiar, Dios la quería transformar, quería que sea una persona diferente. Hay muchas personas que aducen tener falta de paz. ¿Pero por qué tiene falta de paz la gente? Porque la paz solamente trae Dios. ¿Y por qué no hay paz? Porque en lugar de paz hay tantos conflictos adentro, hermano. ¿Qué es lo que nos quita la paz? Los conflictos que tenemos dentro. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús vino para qué, hermanos, para que esos conflictos salgan y entonarse Él y enseñarnos a ser humildes, mansos y humildes de corazón. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que el Señor nos pueda revelar todos estos principios? Cuando Jesús en este momento, hablando de esta situación, dice que era el día de la cena, cuando estuvimos estudiando el día también, dice que Juan se reportó sobre el Cristo de Jesús. Acá muchos hijos del diablo dicen que Jesús era él. Pedro, Juan, dice que había un pueblo, ¿no? Con el Moja. Tantas veces escucharon. Y tremendo, dice como la gente. Pero fíjese, el que mayor revelaciones tuvo, ¿quién fue? Juan. ¿Dónde se reportaba Juan? La revelación más divina para estas cosas, a los que están más cercanos. No se lo reveló a Judas, ahora se lo reveló a Pedro, porque Pedro aprendió después a través del dolor y del sufrimiento.
se los reveló a ellos, hermanos. ¿Se los reveló a quién? Dios, a los que están cercanos a ellos, Jesús. A ellos les revela su perfecta voluntad. Todos los demás murieron. ¿Cómo? Exiliados en la isla de Palma. Pero un mundo no murió lleno de demás. Esa es la diferencia. Que Dios nos ayude y que nosotros le permitamos al Señor obrar en nuestra vida. Primero, para recibir paz. Segundo, para que nuestra vida empiece a cambiar y que podamos nosotros empezar a vivir la vida abundante de la palabra de la Biblia. Porque hoy hablan del cristianismo de una vida abundante, pero te dicen muchos coches, muchas casas, no, lo abundante está dentro. A mí que me enseñan los coches, la casa y no puedo dormir la noche. No tengo paz, no tengo aliento en mi vida. Hay muchos que dicen, yo tengo al Señor y tienen una casa, con un cosito colgado, otro una muñequita. Yo tengo a Dios en mi vida. No, uno de afuera, ¿cuánto lo quieren ver? Vamos a ponernos de pie esta noche. Damos gracias a Dios.